bien, mis hermanos, quiero dar las gracias a Dios antes de predicar el tema de hoy por cada uno de ustedes, quienes han sido un instrumento de la misericordia de Dios para conmigo. De una manera u otra, ustedes me han bendecido y yo quiero ser claro con lo que les voy a decir, ¿ok? El yo ser pastor aquí es una misericordia de Dios para conmigo, ¿ok? Ustedes son la bendición para mí. No piensen que yo me siento que yo soy la bendición para ustedes. Yo quiero ser de bendición, pero es al revés. Ustedes son la bendición para mí, que me han permitido servirles en el nombre de Cristo durante el tiempo que tengo aquí como pastor. Y yo creo que he visto en cada uno de ustedes la misericordia de Dios al recibirme, al saludarme, al soportarme, al concederme servir aquí. Así que yo quiero darle las gracias a Dios por ustedes, y lo que voy a compartir con ustedes esta mañana de ninguna manera pretende decir que yo no creo que ustedes sean misericordiosos. Creo que son misericordiosos, lo han mostrado conmigo, pero hermanos, nuestra vida en Cristo es creciendo, ¿verdad? No podemos pensar que ya llegamos. Pablo dice: yo prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, tenemos que ir creciendo en ser más como Cristo. Y parte de ser como Cristo incluye la misericordia, amar la misericordia, amarla. Y mi anhelo es que todos avancemos en esa dirección. Ustedes saben también que estamos a punto de comenzar un ministerio de misericordia aquí, llevando comida a personas necesitadas. Eso no es lo único que queremos hacer, pero queremos que eso sea algo importante, porque entendemos la necesidad, especialmente en nuestra cultura hispana. Hay familias en necesidad. Vamos a hacer contacto también con familias de personas que están encarceladas. Hay un ministerio que nos da los nombres de esas familias cuyos esposos están en la cárcel, y queremos alcanzar a esas familias también y a esos hijos. De manera que hay mucho que hacer, hermanos. La necesidad es muy grande, y yo quiero simplemente que sirva lo de hoy a manera de una exhortación amorosa, de un estímulo a obrar misericordia. Les pido que abran sus Biblias en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Y vamos a leer de Lucas capítulo 9 los primeros 6 versículos en Lucas capítulo 9. Estuve en una gran batalla, hermanos, para poder llegar a este mensaje, y yo espero que el Señor tenga misericordia, mucha misericordia de mí esta mañana, porque en gran manera la necesito. ¿Ok? Lucas capítulo 9, vamos a leer los primeros 6 versículos y luego vamos a orar y entonces exponer la misericordia proclamada y la misericordia obrada, una enseñanza del Señor Jesús. La misericordia proclamada y la misericordia obrada, una enseñanza del Señor Jesús. Estamos viéndolo a Él principalmente en Lucas. Hay muchas cosas que hemos dejado a un lado, no porque no sean importantes, sino nuestros ojos en Él y lo que Él nos está enseñando, cómo Él está obrando en esta ocasión. Leo Lucas capítulo 9 del 1 al 6, voy a leer la Biblia, la versión de las Américas. Dice: reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entréis, quedaos allí, y sea de allí vuestra salida. Y en cuanto a los que no os reciban, al salir de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron,
e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Vamos a orar. Señor, qué bueno es leer esta porción y hay tanto aquí que hablar, tanto que aprender. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias por tu Espíritu que inspiró a este siervo tuyo, Lucas, para escribir estas cosas. Y ahora nos das el privilegio, al tener tu palabra impresa, de venir y compartirla durante estos minutos. Abre nuestro entendimiento para que te veamos y para que nuestros corazones sean movidos para ir en pos de tu voluntad y tu propósito para con nosotros. Esto te lo suplicamos, oh Señor, por los méritos y nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a pensar, cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Saben que lamentablemente muchas veces ese pensamiento nos viene en el sufrimiento. Es decir, y lo voy a decir en una manera popular, la persona recibe un cantazo providencial y dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Pero rara vez cuando recibimos abundancia y bendición, nos detenemos un momento y preguntamos, Señor, ¿qué tú quieres conmigo que me estás dando todo esto? Otra vez, ¿cuándo fue la última vez que usted se preguntó, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Hermanos, yo no sé si hay algo más importante que entender el propósito y el llamamiento de Dios para nosotros. Eso le da el sentido a nuestra vida. Porque aunque tenemos una misma voluntad de parte de Dios para todos, la palabra escrita, pero hay una obra que cada uno de forma particular va a realizar bajo esa voluntad general que compartimos. Es decir, todos estamos mandados a lo mismo, pero la manera en que usted lo va a hacer y la manera en que yo lo voy a hacer va a variar según su vida, sus circunstancias y la mía y mis circunstancias. Y si ustedes ven en Miqueas capítulo 6, yo lo voy a leer en el Antiguo Testamento, versículo 8, aquí Dios dice lo que Él ha demandado. Dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Dice, si no solo practicar la justicia, que es poner por obra la palabra de Dios, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y me gusta ese final, mire, amar la misericordia. Fíjense que el amor en las Escrituras no es tratado como un sentimiento o una emoción meramente, sino un mandato. Por eso el gran mandamiento que veremos al final, si Dios quiere, dice, amarás al Señor, es un mandato, y amarás a tu prójimo. Y en lo que tiene que ver en las relaciones de esposo y esposa, es un mandato. Maridos, amad, no es una opción. Jovencitas que quieren casarse aquí, oigan bien, si se van a casar, procuren casarse con un buen hombre de Dios. Quizás no va a encontrarlo un príncipe azul, el que usted soñó. Pero aunque no sea muy aparente como el que les habla, asegúrense que sea un hombre de Dios. Porque se la va a amar. Si es de Cristo, la va a amar. La va a amar. Es un mandato. Y aquí se dice, ama la misericordia como un mandato. Y luego dice, y andar humildemente con tu Dios, como si, habiendo hecho la misericordia, humildemente le doy la gloria a Dios. No la traigo para mí. Me gusta eso. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Amar la misericordia, hacer obras de misericordia, asegurarnos de que actuamos con misericordia. Como voy a hablar de la misericordia proclamada y la misericordia obrada, quisiera en estos minutitos de introducción decir qué es la misericordia. La misericordia está asociada con una palabra que se llama empatía, que es identificarse con el que sufre, tener compasión de alguien en sufrimiento. Pero la misericordia también está asociada con el amor. Es decir,
Cuando usted ama a alguien, usted sufre con esa persona, usted se identifica con el dolor de esa persona, pero el amor incluye también cierta gracia para actuar en consecuencia. De manera que la misericordia va, oiga bien, desde algo interno que ocurre en el alma de uno que ve a otro en necesidad, hasta una obra externa en respuesta a esa necesidad, procurando aliviarla. La misericordia no se queda en el sentimiento ni en el deseo. La misericordia comienza adentro y sale en una obra de gracia para el que está en sufrimiento o necesidad. De eso estaremos hablando. Ahora, cuando digo proclamada, estoy hablando de la misericordia que sale expresada por la boca, en palabra de estímulo, en palabra de esperanza para el necesitado, proclamada. Y cuando digo misericordia obrada, entonces se desciende a algo práctico según la necesidad del otro. Yo voy a estar hablando hoy de eso. La misericordia proclamada y la misericordia obrada. Si ustedes y yo volvemos al texto, vamos a encontrar allí a quién el Señor Jesucristo estaba hablando. Dice Lucas capítulo 9, versículo 1, reuniendo a los 12. A esos 12, de paso, incluyendo a Judas, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, etc. Lo primero que quiero que notemos aquí es esto. Los 12, sus discípulos, Él los envió. Pero el poder que ellos tenían para poder sacar demonios, para poder sanar enfermedades, había sido dado por Cristo. Por lo tanto, la gloria del resultado siempre es de Cristo. Y acuérdese una cosa, lo que los discípulos iban a hacer ahí como cuerpo, Cristo a la cabeza, era una respuesta a la obra de Cristo. O sea, la gente vería la mano de Cristo sanando a través de los discípulos. Si usted lo quiere poner de esa manera, ellos eran los miembros del cuerpo de Cristo en acción, obrando la misericordia de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo y la misericordia de Dios se manifiesta a través de usted y a través de mí en lo que hacemos. O sea, la gente ve la mano de Dios a través de usted o a través de mí. Dios se ha agradado en usar hombres para expresar su misericordia. Cuando la viuda de Sarepta necesitó alimento, Dios pudo haber mandado ángeles como Él mandó a confortar al Señor Jesucristo, como mandó a confortar al mismo Elías, pero mandó a Elías. Dios sigue obrando a través de hombres y mujeres, mostrando quién Él es y su misericordia. Dice, reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad. Y yo les pregunto, ¿creen ustedes que Judas hizo misericordia? Judas pudo tener autoridad sobre los demonios y también sanó enfermedades. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Porque el asunto no estaba en Judas, Pedro, Juan, sino en aquel que le dio la autoridad. Y eso nos lleva a entender que el simple hecho de hacer misericordia no significa que la persona conoce a Jesucristo de manera salvífica. Hay muchas personas que son instrumentos de misericordia, que hacen mucho bien, pero no son de Cristo. Y eso se ve en el mundo. Por lo tanto, no nos engañemos al hacer obras de misericordia pensando que por eso ya la persona es de Cristo. Noten ahora, dice el versículo 2, los envió a proclamar el reino de Dios. Y ahí está la misericordia proclamada. Cuando ustedes ven aquí, en el versículo 6, ellos salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio. La misericordia proclamada, la misericordia que usted y yo debemos de proclamar, hablar, anunciar, se llama el evangelio.
una de las cosas que este pasaje enseña es que cuando Jesús los mandó a hacer misericordia, lo primero que le dijo fue: prediquen el evangelio. Mateo, en el pasaje paralelo, dice que ellos salieron a predicar el arrepentimiento. El evangelio. Usted quiere hacerle misericordia a alguien, si usted quiere darle comida, ropa, todo lo que quiera, pero primero asegúrese de que usted quiere darle el evangelio. No hay mayor misericordia que el evangelio. No la hay, porque la comida que damos, que es buena, usted sabe que termina, en términos bíblicos, en la letrina. Pero el evangelio tiene fruto para la vida presente y la vida venidera. Por lo que no nos conformemos con la provisión externa. Vamos para allá. Lo primero es el evangelio. Y el Señor los mandó a proclamar misericordia. Hablen y prediquen el evangelio. Ahora, yo creo que la pregunta es necesaria, porque siempre es bueno, pero además por la confusión que hay. ¿Qué es el evangelio? Algunos piensan que el evangelio es contar una biografía de un gran cristiano, de un mártir de la fe. No, eso no es el evangelio necesariamente. Algunos piensan que el evangelio es dar su testimonio personal de conversión. Necesariamente ese no es el evangelio. De hecho, no es el evangelio. Algunos creen que proclamar el evangelio es decirle: vamos a ver una película cristiana, y en esa película cristiana se habla de muchas cosas de la fe, virtudes, pero no se presenta el evangelio. Hermanos, ¿qué es el evangelio? Es sorprendente cuántas personas no tienen idea de lo que es el evangelio. Y yo quiero que me permitan ahora llevarles a un texto típico que resume el evangelio. Juan 3:16. Y yo quiero que usted lo guarde en su corazón, como aquí tenemos los elementos distintivos del evangelio. Dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, hermanos, esta no era mi intención, pero según yo veo el tiempo, yo voy a tener que dividir el mensaje. Esto va a ser una primera parte hoy y la semana que viene la segunda. ¿Bien? Pero para mí esto es muy importante, que usted guarde en su corazón que hacemos misericordia proclamando el evangelio. Por favor, dígaselo a la que tiene al lado. Hacemos misericordia, dígaselo. ¿Cómo hacemos misericordia? Proclamando el evangelio. Dígaselo a la que tiene al lado, y si está medio dormidito, denle una palmadita. ¿Ve? Hacemos misericordia proclamando el evangelio. Ahora miren qué es el evangelio, hermanos. Juan 3:16 nos ayuda a ver algo de lo que es el evangelio, mucho. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, en primer lugar, el evangelio es un mensaje de amor. El evangelio es un mensaje de amor. Miren, yo me he expuesto en los años que Dios me ha concedido a muchos predicadores, algunos muy buenos, otros muy malos. Y hay algunos que son famosos incluso. Pero cuando se paran a predicar el evangelio, usted no sabe qué clase de evangelio puede ser. Porque usted sale, si fuera a hablar de una condición física, con los ojos amoratados de golpes. Usted sale con dolores en el costado, porque es más una reprensión intensa, que parece que el predicador está sumamente airado, que un mensaje de amor. Y es verdad que el amor a veces implica una expresión de ira, pero el mensaje del evangelio es un mensaje de amor que comienza en Dios. De tal manera amó Dios. El mensaje del evangelio es un mensaje de amor. Mire, no le predique el evangelio a nadie con reproche. Y tú dices que tú eres cristiano andando de esa manera. Así actúan los que se condenan en el infierno. Fuego eterno te espera. No. Usted va a rechazar a la persona. La persona va a huir. El evangelio es un mensaje de esperanza y de amor para un pecador perdido. Es un mensaje de amor que viene de Dios y que comienza en Dios.
Lo primero es que el Evangelio es un mensaje de amor. Lo segundo es un mensaje de amor que comienza en Dios. El Evangelio comienza en Dios. El Evangelio no comienza en el pecado del hombre. Comienza en Dios. De tal manera amó Dios. Y cuando usted habla de Dios, es bueno hablar del amor de Dios, pero también, óigame bien, hablar de la santidad de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios. Oiga bien, en primer lugar, el Evangelio es un mensaje de amor que comienza en Dios, el amor de Dios. Pero en este mismo pasaje nosotros podemos ver la justicia de Dios. Porque dice aquí, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Miren, es un mensaje de amor donde Dios da, pero también es un mensaje de justicia donde Dios entrega a su Hijo a morir en la cruz. Y cuando se habla de Dios y su justicia, tenemos que entender que Dios castiga el pecado. Y ahí es donde muchos se centran, el castigo y el castigo y el infierno y el castigo y el infierno. Es importante hablar de eso. Es necesario hablar de eso. Pero eso no es todo el Evangelio. El pecador tiene que oír que el mensaje del Evangelio es un mensaje de amor, de un Dios que ha dado en justicia a su Hijo a morir en la cruz. O sea, quiero que entiendan esto. Dios castigó a Jesús en la cruz del Calvario. El Evangelio comienza en Dios, el amor de Dios, e incluye no solo un Dios de amor, sino un Dios de juicio. Dios está airado con el pecado y el pecador. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre ha desobedecido a Dios, el hombre ha actuado injustamente. El Evangelio debe presentar en amor la realidad dolorosa del pecado en rebelión contra Dios y la consecuencia de ese pecado. Ay, hermanos, Dios nos dé sensibilidad, ternura, un corazón quebrantado para poder hablar a los perdidos y decirles, el asunto es que tú has ofendido a Dios con tu forma de vivir. Lo que estás haciendo es una rebelión contra Dios, que es amor. Y aún, como Pablo decía, poder hablarlo con lágrimas y hablarlo con ternura, sabiendo que estamos hablando a una persona que puede partir a la eternidad en cualquier momento, y hablarle de Dios, su amor y de su justicia. Pero además, el Evangelio incluye a un Dios que tiene misericordia. Él es un Dios de amor, Él es un Dios justo, pero es un Dios misericordioso. Miren, Él dio a su Hijo. Esa dádiva es una condición de misericordia, porque Dios sabe que el hombre no puede salvarse solo, pero Él al pecador convicto, al pecador condenado, le dice, has pecado contra mí, debo castigarte, pero he aquí mi propuesta. Castigo a mi Hijo. Y si tú crees en Él, como dice el texto, entonces tú tendrás vida eterna y serás libre del castigo eterno. El Evangelio comienza en Dios, en su amor. Incluye su justicia, incluye su misericordia. Y miren ahora, nos lleva al hombre pecador y luego a Cristo. El Evangelio incluye al hombre pecador como el receptor. Usted debe hablarle a una persona consciente de que la persona que tiene delante es pecador y pecadora, que ha violado la ley de Dios. Y debe hacerlo con cuidado, sabiendo que usted es más pecador probablemente que esa persona. Al menos usted conoce su propio pecado más que el del otro. Hablamos del Evangelio, que es el fruto del amor de Dios, un Dios que es amoroso, que es justo y misericordioso. Y ese amor es manifiesto para con los hombres en Cristo Jesús. El hombre tiene que conocer su pecado. Hermanos, miren, Dios ha sido ofendido. Lo que has hecho ha faltado a Dios. Dios en su justicia y su santidad debe castigar tu propio pecado con amor. Lo que estás haciendo es contrario a la ley de Dios. Lo que has hecho es opuesto a la ley de Dios. Estás menospreciando a Dios. En esto tú te has rebelado contra Dios, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar. En esto estás pecando contra Dios. Pero decirlo de tal manera, hermanos, que el Señor y su amor sean manifiestos. Pero mire ahora, no solamente al pecador se confronta con su pecado, este es el Evangelio, sino que se le presenta el remedio, que es Jesucristo.
hemos visto que el Evangelio comienza en Dios, presentándole al hombre un Dios que es amor, que es justo y misericordioso, y el hombre es pecador, necesitado de un Salvador, y ahí llegamos a Jesucristo. Esa es la provisión de Dios para salvarte, Jesucristo. Él fue castigado para que tú no sufras la consecuencia de tu pecado. Y noten ahora, finalmente el Evangelio, como alguien ha dicho, demanda una respuesta. Dice aquí el texto, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio entonces, hermanos, incluye la persona de Dios de donde comienza, se refiere al pecador que se le guía a Cristo y se le demanda una respuesta. Cree en el Señor Jesucristo, cree que Él murió por tus pecados, cree que Él fue castigado, que tú tienes culpa por tu pecado, pero Dios cargó el peso del castigo tuyo sobre el Hijo de Él si tú crees en Él y lo recibes. Esa es la misericordia proclamada. Padres, nosotros tenemos hijos, probablemente algunos de nosotros que no son creyentes. ¿Qué nosotros debemos hacer con nuestros hijos? ¿Qué hacemos? Bueno, los tenemos allí, lo vemos. Yo les voy a decir, hermanos, vamos a manifestarle la gran misericordia de Dios predicándoles el Evangelio. Sí, pastor, pero ¿sabía usted que ellos saben más evangelio que muchos que están dentro de la iglesia? Claro que sí, han sido criados por nosotros y a lo mejor han leído la Biblia entera. A lo mejor saben más, pero ¿saben qué? Dice la Escritura que el oír viene por la palabra de Dios. Sigamos predicándoles el Evangelio de Jesucristo. Y cada vez que nosotros veamos el pecado en ellos, clamemos a Dios para que tenga misericordia de ellos y anunciémosle el Evangelio de Jesucristo. Dios es amor. Dios es justo, Dios tiene misericordia. Esa misericordia es manifiesta en Jesucristo. Tú has pecado, has actuado mal, tienes esperanza en Jesucristo. Responde al llamado de Dios. Ese es el Evangelio, que Dios nos conceda aprender y aprovechar las oportunidades para predicar el Evangelio. Vamos a volver al texto. Creo que voy a poder avanzar un poquitito más hoy. Noten que dice allí, en primer lugar, el Evangelio como un mensaje de misericordia, la proclamación de la misericordia en el Evangelio. Pero dice el versículo 1 que Él le dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y dice el versículo 2, los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. 2 veces, miren, por un lado, proclamamos el Evangelio y por otro lado, actuamos con obras de misericordia. En este caso, ¿qué fue? Sanar a los enfermos. Ahora bien, ¿cómo es esto misericordia? Le voy a explicar. En la organización donde trabajo y en cualquier lugar, las personas pueden faltar al trabajo básicamente por 2 razones. Vacaciones y ¿cuál es la otra? Enfermedad. El que está enfermo no puede trabajar. Cuando ellos iban a sanar a los enfermos, iban a concederle al enfermo la capacidad de poder trabajar y proveer para los suyos. Una maravillosa manera de mostrarle misericordia. La misericordia debe ser manifiesta en obras. Hermanos, predicar el Evangelio es necesario, pero el Señor le dijo también vayan y sanen a los enfermos y denle la oportunidad a esos enfermos de reintegrarse al mundo laboral y volver otra vez a vivir normalmente. Ahora, la misericordia fue manifiesta de otra manera. Si miran ustedes conmigo, a partir del versículo 7, Herodes comienza, o se refiere a algo de Herodes, pero dice el versículo 10, que cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho. Y él, tomándolos consigo aparte, se retiró en una ciudad llamada Betsaida. Versículo 11. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, le siguió. ¿Y qué hizo Jesús? Mira el versículo 11. Recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios, exactamente lo mismo. Y mire ahora, y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. El Señor Jesucristo modeló la misericordia. Él predicó el mismo evangelio y Él sanó a los enfermos. Pero aquí se da algo más. Miren ustedes, versículo 12. El día comenzaba a declinar y acercándose los 12,
le dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Pero él les dijo: dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Aquí el Señor, algunos dicen, usó el sentido del humor porque él sabía que ellos no tenían nada. Pero yo entiendo que el Señor también estaba dando una lección para ellos y para nosotros. Aunque no tenemos, de lo poco que tenemos, podemos darle a otro que tiene menos. Dale vosotros de comer. No tenemos nada. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Mandó a que se recostaran por grupos, dice el versículo 14, y así alimentó a todos los que estaban allí presentes. Miles de personas, 4,000, 5,000 personas. Hermanos, la misericordia proclamada, y aquí está la misericordia obrada. ¿Qué hizo el Señor? Sanen los enfermos, él sanó enfermos, y luego les dio de comer. Este es un modelo que nosotros como iglesia debemos imitar. Hermanos, yo quisiera que cada uno de nosotros se examinara hasta dónde nosotros estamos siendo instrumentos de misericordia a la manera que Dios quiere. Y le digo eso porque, hermano, yo he sido objeto de la misericordia de ustedes. Pero, ¿hay algo más que podemos hacer? Veamos por un momento algo de las marcas de hacer misericordia. Y volveré a esto, si Dios quiere, la semana que viene. Pero miren otra vez, al principio del capítulo 9. Reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Saben que poco hace que él mandó al endemoniado gadareno a los suyos y su familia. Pero en este caso en particular no los mandó específicamente a una familia. Mire que dice allí lo que nos enseña la palabra de Dios. Versículo 4. En cualquier casa donde entréis, quedaos allí, y sea de allí vuestra salida. En cuanto a los que no os reciban, al salir de esa ciudad, sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Miren, debemos hacerle misericordia a la familia, pero él no los mandó a donde su familia. Él los mandó bajo la providencia de Dios. Ellos serían recipientes de misericordia. Les repito, espero elaborarlo mejor la semana que viene, pero ellos no tenían consigo provisión. Ellos confiaban en la misericordia y la provisión de Dios. Ellos serían recipientes de misericordia para dar misericordia a otros. Y eso es lo que usted y yo tenemos que aprender. Somos recipientes de misericordia. O sea, usted no es millonario ni yo tampoco. Pero nosotros de lo que Dios nos ha dado vamos a hacer misericordia a otros que tienen menos. Ese es el punto. Y en ese sentido eran personas que ellos no conocían, que ellos iban a encontrar en el camino. Les repito, la semana que viene veremos algo más de esto en el capítulo 10 y el buen samaritano. Ellos daban según Dios les daba la oportunidad. Ellos eran compasivos y misericordiosos con aquellos que Dios ponía en su camino. ¿Ha puesto Dios personas en su camino para que usted tenga misericordia de ellos? ¿Cuándo fue la última vez que de su corazón salió misericordia y compasión? Alguien en necesidad, usted dijo, tenga ahora mismo, vamos arriba. ¿Cuándo fue la última vez? Dios le ayude a ser uno que ama la misericordia. Ama la misericordia, buscando oportunidad para hacer el bien a otros, para regalar, para dar, para bendecir en el nombre de Jesucristo. Hermanos, que Dios, mire, somos pocos, pero para hacer misericordia eran 12 nada más, no se necesita mucho. Vamos a comprometernos delante de Dios, mis hermanos, a amar misericordia en esta iglesia, proclamarla y obrarla. Que cada vez que una persona entre por ahí, usted lo vea como alguien que Dios lo puso en su camino para que usted tenga misericordia de esa persona. Y cuando usted salga por esa puerta, usted pueda ver personas en la calle y tenga compasión de ellos, si conocen o no conocen a Cristo, para poder tener misericordia de ellos también. Hermanos, que Dios nos ayude. En aquel día, y les repito, lo veremos otra vez la semana que viene, en Mateo 25, ¿saben lo que el Señor nos va a preguntar? Unos a la derecha, uno a la izquierda, entren al gozo, porque estuve desnudo, me vestiste. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Hermanos, la vida cristiana sin misericordia no es cristiana. Porque la vida cristiana, óiganme bien, se recibe de Dios la misericordia y de esa se da.
Si usted no se dedica a hacer misericordia a otra persona, niegue el mismo espíritu de Cristo que proclama tener. Sí. Nosotros tenemos que tener, y mire, a veces, yo les repito, no es solo la familia, pero a veces la familia. A veces la familia. Hablaba con una persona recientemente cuyo sueño era irse a servir a algún lugar particular en el ministerio. Pero los planes de Dios no coincidieron con su sueño, como muchas veces pasa, la mayoría de las veces. ¿Y saben lo que Dios le dio? Una condición en su propia casa, donde tiene que cargar su cruz, donde tiene que negarse a sí mismo y olvidarse de sus sueños por el momento, para ahí hacer misericordia en el nombre de Jesucristo. Ahí. ¿Qué oportunidad Dios le está dando a usted para hacer misericordia? Para obrar misericordia. Dios nos ayude. Como iglesia, Dios nos ayude a cada uno de nosotros a amar misericordia y a obedecer la voz de Cristo, saliendo por aquí, donde quiera que vayamos, con los ojos abiertos, listos a proclamar el evangelio que comience en Dios, un Dios de amor, un Dios justo, un Dios misericordioso, que ha dado a su Hijo para que el pecador condenado pueda recibir salvación, perdón de pecados, respondiendo al llamado y a la invitación de Cristo. Ese es el evangelio. Y que eso nosotros lo obremos, no solamente diciéndole me interesa el bien de tu alma, sino es aquí también el bien para tu propio cuerpo. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en eso. Vamos a orar. Padre nuestro, hablar de este tema es tanto lo que tenemos que decir, pero prepáranos como iglesia a amar misericordia, prepáranos a cada uno de nosotros a poder ser las manos de Cristo, a poder ser la ternura de Cristo para con el que sufre y tú pones en nuestro camino. Oh Señor, y que la gloria sea para ti, porque de ti hemos recibido y a ti debe ser dada toda la gloria. No tenemos nada de qué gloriarnos. Oramos en el nombre de nuestro Redentor y Salvador. Amén.